Del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en el martes cuarto del tiempo de Pascua, un tiempo de alegría, un tiempo donde el Señor Jesús ha resucitado, el Señor Jesús está con nosotros. Hemos escuchado este Evangelio según San Juan, capítulo 10, donde los judíos celebran su fiesta en el templo, la purificación del templo. Y aquí quisiera centrarme un poco, pues tenemos que ir un poquito en concordia con lo que está sucediendo en los acontecimientos de nuestra vida, de nuestra historia. Tenemos que dejar a Dios que convierta cada acontecimiento en nuestra vida, pues es una oportunidad para que Dios sea conocido, para que Dios sea amado a través de su misericordia. Él mismo dice: mis ovejas me escuchan, así dice el Evangelio del día de hoy. Y en este pasaje, queridos hermanos, pues contiene revelación solemne, podemos decir así, en la dedicación del templo. ¿Cómo? Por eso quisiera dividir este Evangelio en dos partes. La primera, el buen pastor y las ovejas. El buen pastor que cuida, que guía, que protege, que alimenta, que lleva a las ovejas por el buen camino, que da la seguridad en Dios, que se centra en una protección de un Padre misericordioso, de un Padre amoroso y de Cristo. Y la segunda, pues Jesús es enviado y Jesús es el Hijo de Dios. Pero no todos comprendemos esta revelación, e incluso muchos creyentes, no hay esa aceptación de Jesús, no hay esa aceptación de Hijo de Dios. Muchos creyentes no creemos en Cristo, no creen en Cristo. Por lo tanto, pues no pueden atreverse a darlo a conocer, como escuchábamos en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles. Si no conocemos a Jesús, no puede haber propagación del Evangelio. Ellos conocieron a Jesús y entonces un gran número se convierte a Dios, enumeraba varias ciudades. El anuncio es para todos, el anuncio es seguir a Cristo, el anuncio es seguir a Jesús. A Jesús lo tenemos que seguir, lo tenemos que amar. ¿Por qué? Porque por medio de su Evangelio, por medio de su predicación, tenemos acceso a conocerlo, es decir, aceptar a Jesús como el Mesías, como el esperado. Si en verdad nosotros, queridos hermanos, somos ovejas de este rebaño, escucharemos la voz del Señor y ciertamente lo vamos a seguir y ciertamente vamos a propagar el Evangelio. Dios nos da la vida, nos cuida, es un gran pastor que ama a su rebaño, es un gran pastor que nos lleva por pastos abundantes y que nunca nos va a dejar solos, que siempre va a estar con nosotros. Pues bien, queridos hermanos, pidámosle a Dios y a la Virgen María que podamos escuchar a ese buen pastor que es Dios, que podamos anunciarlo como los primeros cristianos que se convertían y el gran número de católicos, de cristianos iba creciendo. Pidámosle a Dios que nos dejemos moldear por su misericordia, que nos dejemos moldear por su obra. Decimos todos que así sea.